Hola amigos, buenas tardes. Eh, Tenemos nuevamente el gusto de estar en la hora PAP, aquí en la revista PAP. Una vez fuimos invitados para poder abordar temas de mucha importancia para la reforma penal fiscal 2020. Doy agradecimientos a la maestra Flor de María Tavera Ramírez, así también como el director de dirección de Creaciones, el doctor Felipe Ávila, así también como a mi buen amigo el maestro Joan Irving Valtierra Guerrero. Muchas gracias por estar una vez más aquí en la revista PAF. El tema de hoy vamos a abordar las reformas 2020 en materia fiscal y su impacto en el proceso penal acusatorio. La importancia de esta reforma en adelante ha generado mucha confusión, muchos inquietudes en foro empresarial, en foro académico, sobre la reforma penal fiscal y el impacto que va a tener a partir de su vigencia del 1 de enero de 2020. Como de manera introductoria nos vamos a presentar para aquellas personas que no me conocen. Soy el licenciado en Derecho Jorge Carlos Rodríguez Silva. Cuento con dos especializaciones, una en materia penal y la otra en materia fiscal, y actualmente estamos maestrantes en la maestría de juicio de procesal penal acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, por lo cual consideramos tener cierto conocimiento para poder abordar sobre estas reformas en materia penal fiscal. Vamos a hacer de manera introductoria de los temas que vamos a abordar en este espacio que me ha brindado y que he sido invitado, y al cual agradezco a la revista PAP. El primero de ellos es respecto de la reforma fiscal en materia penal. Su impacto desde un punto de vista de la dogmática penal, pero las bases por las cuales esta política criminal fiscal se sustenta en un derecho penal del enemigo, para poder comprender su dimensión de esta reforma fiscal en el impacto penal, como la restricción de ciertos derechos. También mencionaremos que este derecho penal del enemigo se utiliza también en asuntos recientes de nombre de ciertos funcionarios como un derecho penal simbólico. Esto para poder de poner a la sociedad ejemplos de altos funcionarios o de personas de renombre que están siendo procesadas por delitos como estos que vamos a hablar. Posteriormente vamos a hablar ya del impacto de la reforma fiscal penal en temas particulares al Código Nacional de Procedimientos Penales, las reformas que se están implementando respecto de la restricción de beneficios procesales, así también como el tratamiento de los delitos de defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparable, así como el delito específico del artículo 113 bis en materia penal y el vínculo a una relación de delincuencia organizada y las restricciones que podrían implicar en ya la implementación de la investigación de este tipo de asuntos. Ahora sí, de manera general, esperemos abordar estos temas de manera simple para que aquellas personas que nos escuchan podamos direccionarlos de la parte administrativa, cómo se va vinculando con la parte penal, y una vez que está en la parte penal, el tema procesal penal. Vemos que esta línea que se da entre la parte de las auditorías que implica la materia fiscal, su repercusión ya en las pruebas documentales que implicaría ya en un proceso penal acusatorio. Cabe mencionar, y aprovechando el foro, los invito también de estos temas, se abordarán en foros de diferentes partes de la República. Uno de ellos, el próximo,
es el 28 de noviembre del año en curso en la ciudad de Querétaro, en el cual vamos a abordar estos temas, otros referentes a la reforma 2020 en materia fiscal. Les voy a compartir el flyer de la publicidad que tenemos para el evento próximo, que es en Querétaro, 28. Así que amigos de Querétaro, los esperamos, y todos aquellos que quieran acompañarnos. Estamos cerca de la ciudad, entonces ahí los podemos saludar, y nos dará muchísimo gusto poderlos ver por allá. Asimismo, también tenemos ya un poquito la agenda llena para este año, derivado de las reformas que implica esta materia penal fiscal. También el próximo evento, para el primero, inclusive iniciando ya diciembre, es en Coatzacoalcos, Veracruz, el cual vamos a compartir foro mi querido amigo el maestro Marco Holguín y un servidor, así también como el maestro Luis Miguel Ángel Holguín, el cual vamos a abordar varios temas sustanciales respecto de la reforma en la materia fiscal, todo lo que se implica en las leyes tributarias, así como en el Código Fiscal. Y por mi parte, vamos a hablar respecto de los temas ya de la relación en materia penal fiscal. ¿Ok? Muy bien. Pues hablemos un poquito para poder entender de las implicaciones del tratamiento de la reforma fiscal para el año 2020. Tenemos que establecer las bases filosóficas del derecho penal del enemigo, en las cuales es una doctrina que proviene del extranjero, particularmente de Alemania, en donde aquellos amigos que son penalistas los podrán identificar, que han tenido mucho auge en la doctrina de la dogmática penal en específico. Vemos una evolución de sistemas, de un sistema causalista, un sistema finalista, a un sistema funcionalista. Tienen varias ramas y varias diferencias cada corriente, del causalismo, finalismo al funcionalismo, pero nos vamos a focalizar en el último, en un sistema funcionalista, cuyos autores principales es uno de ellos Klaus Roxin y el otro Jacobs. Este segundo nos tiene una base de la teoría de los sistemas. Esta teoría de los sistemas está relacionada con las bases penales de un sistema funcionalista, en el cual implica la relación de sistemas estructurados. Jacobs nos habla justamente de que el delito, la relación jurídico-penal en relación a la criminalidad, va en función a la violación de una norma. La violación de una norma, que por sí ya implica el respeto de ciertos bienes jurídicos, se estaría violando o afectando esta autodestrucción, así lo denomina Jacobs, en el sentido de que esa violación o esa infracción a la norma se está autodestruyendo un contrato social, un interés social, y por ello esa afectación vulnera el mantenimiento de la vigencia de la norma, que esto sirve para tener un control social y las relaciones entre individuos en una comunidad o en una sociedad. La afectación o violación de estas normas debe ser considerado a esa persona que vulnera esta norma como un enemigo, como ya no como una persona, sino pasa de esa categoría de ser persona a un enemigo, porque si fuese persona respetaría la norma. Al ser considerado como enemigo, no se le da la garantía del respeto o la protección de esas normas, porque él afectó esa norma y pone en riesgo la vigencia de la misma. Y así es como la teoría de los sistemas en el funcionalismo
rige a la debida relación. Esto lo establece Claude Roxin, que el sistema funcionalista se va a un tema de estructura para mantener la relación jurídico-política en el crimen. Es decir, que las relaciones que establece la relación jurídica con la política hacen frente a la criminalidad, y aquí lo que se va a respetar o se va a implementar es la norma. Jacobs establece que esa norma establece la protección de ciertos bienes. Al afectarla o violarla, pone en riesgo estos bienes. A él no le importa el bien jurídico, sino la norma jurídica. Es por eso que, estableciendo una vez esta parte de las ideas que tiene la reforma penal fiscal, de una política criminal fiscal para el año entrante 2020, es de que este sistema de derecho penal del enemigo no se basa en la protección de bienes jurídicos tutelados, se basa en el debido cumplimiento de la norma para que ésta sea vigente, actualizada y respete un control social. Entonces, la finalidad de esta reforma es que los contribuyentes respeten las normas positivas. Es decir, que a partir del año 2020, todas las disposiciones que se hacen referencia a estas reformas, tanto en materia fiscal como en materia penal, es para inhibir ciertas conductas que que afectan la norma, que la quieren vulnerar. Entonces, anticipándose a ciertas conductas o metiendo este derecho penal simbólico de intimidación para un tema de prevención del delito, poniendo a ciertos políticos o personajes de alto renombre en situaciones ya de un tema de prisión. Es por eso que esta norma hace énfasis al cumplimiento de la norma de los contribuyentes respecto del Código Fiscal y de las leyes tributarias, así también como garantizar el debido cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no querer hacer ciertos beneficios, utilización de esquemas para un perjuicio al propio Estado a través de las finanzas públicas, y que por ello afecta al gasto público, a poder prestar el Estado servicios de salud, seguridad, educación, estos servicios de interés social. ¿Por qué? Porque estarían violando el control social, la norma social. Entonces es por ello que esta reforma hay que entender que estas disposiciones de derecho penal de enemigo o derecho de excepción es que restringe ciertos beneficios o garantías individuales, derechos fundamentales, en el sentido del tratamiento ya de corte penal a aquellos enemigos, aquellos contribuyentes que hoy están etiquetados en dos momentos. Uno, las listas negras, en las cuales vamos a identificar a los CEDOS, para aquellas personas que no están familiarizadas con este tema. Los fiscalistas y actualmente ya los penalistas hacen referencia a las empresas que facturan operaciones simuladas o empresas fantasmas, como lo quieren hacer así los medios de comunicación. Son estos los nuevos enemigos ya identificados por la autoridad, los cuales a partir de la vigencia de estas reformas, que es del 1 de enero del 2020, serán tratados como enemigos. Es decir, les serán restringidos sus beneficios de garantías en un sistema garantista que hasta el día de hoy se había estado manteniendo, que en la Constitución hay ciertas excepciones, pero hoy esas excepciones al derecho penal del enemigo se van a aplicar a contribuyentes. Esto es muy grave en la política de implementación para el próximo año. Entendemos la intención de erradicar ciertas prácticas indebidas de ciertos contribuyentes, en los cuales utilizan ciertos esquemas, el crimen organizado, para poder lavar activos y seguir obteniendo esos beneficios, o que también servidores públicos que estén vinculados en estas empresas fantasmas tengan ingresos por delincuencia organizada, delitos de delincuencia organizada, entiéndase
traficantes, tratantes, terroristas, este tipo de enemigos utilizan estos esquemas, funcionarios públicos, empresas fantasmas. Esa política, entendemos este derecho de excepción. Desafortunadamente la norma no debe de ser, las características de la norma es que debe ser general. En esa generalidad tendría una implementación para los contribuyentes. Aquellos contribuyentes en los cuales tengan relaciones con estos proveedores, pues ya tienen una responsabilidad de un tratamiento especial. La Procuraduría ha establecido, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 4 perfiles para esta investigación. En un primer momento, aquellas conductas imprudenciales de un contador que al momento de hacer una declaración, de hacer la contabilidad y que se suba al momento de las declaraciones de sus impuestos, pero que existe un error. Entonces, ante esas conductas de imprudencia, la Procuraduría y el SAT ven que esta conducta ni siquiera es penal, porque vemos que la característica del delito de defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparable, así como lo quieren hacer ver el delito especial del 113 bis, debe de existir la intención, el conocimiento y la aceptación de esa conducta, es decir, dolo. Entonces, en esas conductas de un contador que realice esas actividades por imprudencia, va a ser sancionada por una infracción, ni siquiera va a ser investigado por algún tipo de delito. Pero así va subiendo la escala de investigaciones en delitos o de afectación patrimonial del Estado, en delitos de defraudación fiscal. El segundo viene siendo una defraudación fiscal simple, es decir, que no existan unas calificativas o unas agravantes de esta situación que pongan más en riesgo la situación que ya podría tener. En esas situaciones de estar en una defraudación fiscal simple, aquí la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no aplicaría. Es decir, en aquellos asuntos de defraudación fiscal simple se va a llevar su proceso en libertad. Aquí no aplica la prisión preventiva oficiosa. El siguiente nivel va dirigido a los EDOs, las empresas que deducen operaciones simuladas. Estas empresas que ya están en relación con los CEFOS, con las empresas que facturan operaciones simuladas, estos CEDOS se van a considerar en un tipo penal de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparable calificado. ¿Por qué? Porque utilizaron engaños o instrumentos o actos inexistentes o simulados para obtener un beneficio en perjuicio del fisco. Esta ya es una conducta calificada. En esas conductas de defraudación fiscal o la equiparación a la defraudación fiscal calificada, la reforma ya en la parte penal tiene la intención de que esto va a aplicar una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y el cuarto nivel de grado para hacer este tipo de investigaciones es de que las empresas que facturan operaciones simuladas, cuando intervengan 3 o más de manera permanente o reiterada para la comisión de un delito, es decir, poner este comprobante fiscal a la comercialización para las empresas que usan estas operaciones, se va a entender como delincuencia organizada. Entonces, haciendo un resumen de lo que estamos hablando respecto de lo que se viene para el siguiente año del 2020 en materia penal fiscal, es delitos imprudenciales, no se va a investigar, ni siquiera va a subir al nivel penal. Delitos de defraudación simple va a investigarse, pero de manera libre, o sea, es decir, aquí no va a aplicar la prisión preventiva oficiosa. La defraudación y la defraudación equiparable calificada por la utilización de instrumentos o de actos jurídicos simulados o inexistentes, esto va a agravar la conducta. Aquí se va a llevar un procedimiento de medida de cautelar de prisión
preventiva oficiosa. Es decir, el contribuyente va a llevar su proceso dentro de prisión. Y para las empresas que facturan operaciones simuladas, además de ser considerado como defraudación fiscal calificada, va a tener la categoría de delincuencia organizada. ¿Qué consecuencias penales esto implicaría? El aumento de penas, así como un tratamiento de excepción, un tratamiento particular a estos contribuyentes, en el cual implicaría también la extensión del dominio de de los frutos de las actividades ilícitas. Entonces, esos son los 4 escenarios. Conductas imprudenciales, no procede la materia penal. Defraudación fiscal simple, lleva su proceso, pero en libertad. Defraudación y equiparable a la defraudación fiscal calificada para los CEDOS, va a llevar un procedimiento dentro de prisión. Y para las empresas que facturan operaciones simuladas, además de ser considerada una conducta agravada, va a tener una connotación de delincuencia organizada. Entonces, en esos puntos ya podemos dar el siguiente paso ya de la implementación de la materia fiscal y su impacto en el proceso penal acusatorio. Hay que hablar dentro de este proceso penal acusatorio de 2 cosas. La primera de ellas es lo que va a tener que existir para que se pueda iniciar la investigación de estos delitos en materia fiscal. Recordemos que el artículo 92 del Código Fiscal nos establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como víctima de estos delitos y deberá cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es la querella. La querella va a aplicar en estos delitos en los cuales está focalizado la Reforma Penal Fiscal 2020, es decir, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 109 en su primera fracción y el artículo 109 en su cuarta fracción, así como la derogación del artículo 113 fracción tercera para fusionarlo al 113 bis, que ya será vigente y aplicable para el 2020. Estos delitos, la ley nos establece que el requisito de procedibilidad que deberá emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá ofrecer la información suficiente para determinar un hecho que la ley señala como delito, así como la probable participación o comisión de este contribuyente en estos delitos a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que se formule la querella. Este es uno de los requisitos de procedibilidad en los delitos fiscales. No obstante a ello, también el artículo 92 en su segundo párrafo nos establece que deberá de determinarse la afectación patrimonial, es decir, qué afectación de la defraudación fiscal es que sufrió el Estado para que sea resarcida de ese daño. Hablando de este resarcimiento del daño, vemos que en el derecho penal del enemigo no importa una restitución o resguardar o volver a mantener las cosas como se estaban de la afectación de los bienes jurídicos tutelados. Me doy a entender. En los delitos de defraudación fiscal debe de hacerse un dictamen técnico contable. Esto es para determinar el monto de afectación que sufrió la hacienda pública. Este requisito, para que pueda considerarse en una categoría de delincuencia organizada, debe superar 3 veces el monto del monto señalado en la fracción tercera del artículo 108. Este monto ya actualizado se va a 7.8 millones, ya actualizado a casi 9 millones, en los cuales podrá ser considerado delincuencia organizada. Bajo ese supuesto, es que el requisito de procedibilidad en los delitos fiscales debe de emitirse este dictamen técnico contable para cuantificar la afectación, así también como para determinar el tratamiento de delincuencia organizada, es decir, el 7.8 millones de pesos. Posteriormente a ello debe de formularse la querella, esto ante autoridad competente que tenga las facultades para poder emitir la querella.
Ese es uno de los primeros requisitos de procedibilidad. Esto relacionándolo al nuevo sistema penal acusatorio. Vamos a hablar un poquito del sistema penal acusatorio. Aquellos amigos fiscalistas, contadores y hoy penalistas, es importante establecer la relación de la materia fiscal con la relación de la materia penal, pero sobre todo la implementación ya en un sistema procesal penal. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece las etapas que contempla el procedimiento penal. Estas etapas del procedimiento penal es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa del juicio. Son esas tres etapas que conforman el procedimiento penal. Hoy nada más vamos a poder hablar respecto del alcance de la primera de ellas, que es la etapa de investigación. Esta, en el artículo 211, fracción primera, está compuesta de dos incisos, A y B. El A nos habla de la investigación inicial y el B nos habla de la investigación complementaria. Al cierre de esta investigación complementaria ya da apertura a la fase 2, a la fase 2, que es la fase intermedia. Este mismo artículo nos dice cuándo comienza y cuándo termina la fase intermedia para entrar y comenzar la etapa de juicio. Estas tres etapas es lo que conforma el procedimiento penal acusatorio. Nos estamos focalizando en esa primera etapa de la etapa de investigación en materia penal, en relación con los delitos fiscales y su impacto de esta reforma 2020 a partir de enero del año que viene. Entonces, la etapa de investigación inicial, así lo establece el artículo 211, va a iniciar con una denuncia, con una querella o un requisito de procedibilidad hasta que se ponga a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Esto implica la etapa de investigación inicial, ¿vale? Denuncia, querella, requisito equivalente de procedibilidad para que se ponga a disposición del juez de control y a través de la comunicación que va a hacer el Ministerio Público, una formulación de imputación. Entonces, la etapa de investigación inicial. Entonces, vemos que ya cuando se ejerzan facultades de comprobación en los delitos fiscales, vamos a hablar de lo que se llama como un requisito de procedibilidad. Esta es la querella. La diferencia al punto que quiero llegar es que antes de que se inicie la querella vamos a tener que agotar algo que los penalistas conocemos como las condiciones objetivas de punibilidad. Las condiciones objetivas de punibilidad son aquellos requisitos necesarios para que se inicie una investigación o se ejercite la acción penal respecto de algún hecho que la ley señale como delito. Me explico. Es decir, la diferencia entre un requisito de procedibilidad y una condición objetiva de punibilidad es de que para que se pueda iniciar un delito, y sobre todo en materia fiscal, en las condiciones objetivas de punibilidad debe de agotarse ciertas cosas antes de iniciar el proceso penal acusatorio. Estas condiciones objetivas de punibilidad, si nos vamos al 108, es las facultades de comprobación. Las facultades de comprobación que están reguladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Si estamos en presencia del artículo 109, fracción primera, el requisito de procedibilidad es el artículo 69b, primer párrafo. Pero si estamos en el delito del artículo 109, fracción cuarta, estaríamos en las condiciones objetivas de punibilidad, en las facultades que se establecen en el artículo 69b, último párrafo. Esa lógica es importante poder establecer. Al momento de la formulación de imputación se debe establecer una clasificación jurídica preliminar. Entonces, antes de iniciar el requisito de procedibilidad de la querella, hay que iniciar que justamente existió una defraudación fiscal derivada de una visita domiciliaria o facultades de comprobación establecidas en el artículo 42. Inician, tocan la puerta
hay un oficio de inicio de facultades de comprobación, se va el periodo de los 12 meses, se cierra, se determina un crédito fiscal, pero a la vez también ven ciertas información que puede ser constituidas de un hecho que la ley señale como delito, entonces dará vista para que se pronuncie y determine la querella a la Procuraduría. Pero antes de eso debe de agotar esta condición de objetivas de punibilidad para señalar en el DTC, en el dictamen técnico contable, cuál es la afectación. La afectación solamente va a derivar de esas facultades de comprobación que deriven de la auditoría al contribuyente. Pero si estamos en el supuesto del artículo 109, fracción primera, que es el engaño, estaríamos utilizando los supuestos del artículo 69, es el mismo supuesto. Debe de agotarse previamente, antes de iniciar la acción penal en delitos fiscales, el procedimiento establecido en el artículo 69. Asimismo, también que en el artículo 109, fracción cuarta, que habla de la simulación. Aquí debería aplicarse el último párrafo del 69 dentro de todo el procedimiento. Yo creo que sería abundante hablar del procedimiento del 69, toda vez que pues ya es conocido por muchos de ustedes, y si no, los direcciono a ese artículo para que vean el procedimiento de este artículo, para que de ahí ya se den estas condiciones objetivas de punibilidad y regresemos ahora sí ya a la posibilidad que es la querella. Ok, aquí nos mandan saludos. Muchas gracias por seguirnos. Hago aquí una pequeña pausa para que aquellas personas que gusten seguirme me podrían encontrar en mis redes sociales. Estoy como George RDZ, abreviado Rodríguez. Así nos pueden seguir. Así también como a la firma en la cual soy socio, Rodríguez Gama Consultores Jurídicos. También estamos en redes sociales, en la página de Facebook. Y les recuerdo una vez más, estos temas vamos a estar abordando en varios foros. Uno de ellos, el más próximo, es en la ciudad de Querétaro, y el otro es el próximo es en Querétaro el día 28 de noviembre, el cual aquí comparto los datos de la conferencia. Vamos a estar varios expositores. El tema es 2020 reformas fiscales, un análisis, aplicación y enfoques de negocios, el cual va a estar su servidor, el maestro Marco Holguín, Lalo García y Carlos Fernández. Esto con la intención de implementar el conocimiento en esta sede. Y por otro lado, también vamos a estar en la ciudad de Veracruz. Estas también se las comparto. Aquí están los datos para quien gusta acompañarnos o estén en la zona de Veracruz, allí en la ciudad de Coatzacoalcos. Os esperamos. Ok, regresando al tema, como ya les había comentado, deben de agotarse estas condiciones objetivas de punibilidad. Estas condiciones objetivas de punibilidad, para que de ahí ya se determine cuál va a ser la clasificación jurídica al momento de iniciar el proceso penal. Una vez formulada la querella, este artículo 211, fracción primera, inciso A, nos dice que se inicia con la formulación de la querella hasta que se ponga, hasta la puesta de disposición del imputado, en este caso del contribuyente, ante el juez del control. ¿Para qué? Para que se le formule imputación. Ok, vemos que la puesta a disposición del juez de control de esos contribuyentes, por la naturaleza de estos delitos, pues no va a ser a través de un delito en fragancia o de caso urgente. Necesariamente tendrá que existir algún medio de conducción del imputado al juez de control, y eso se establecen también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos señala 3 supuestos, pero viendo la naturaleza de esta reforma, yo creo que solamente va a aplicar uno. El primero de ellos es un citatorio.
el cual el juez de control va a emitir un citatorio para que se presente el contribuyente que ha sido señalado como evasor o como aquel imputado o presunto imputado de haber cometido el delito de defraudación fiscal o el equiparable o el 113 bis. ¿Para qué? Para que acuda ante el juez de control y ahí se le haga de conocimiento sobre la investigación que se le está realizando. El segundo medio de conducción del imputado al juez de control es una orden de comparecencia. La orden de comparecencia buscan al contribuyente, lo aprenden y lo llevan a la audiencia para que el juez de control le dé el uso de la voz a la fiscalía para que le formule la imputación. Y el último es una orden de aprehensión. Esta orden de aprehensión se va a regir con los requisitos que debe de tener el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos requisitos deben de cumplirse para que la orden sea girada, para que sea cumplimentada por la policía y él vaya en busca del contribuyente y en donde lo encuentre lo van a aprender para ponerlo a disposición del juez de control. Esta orden de aprehensión debe de regirse por los requisitos de este artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual debe de señalarse una clasificación jurídica, el hecho o hechos que la ley señale como delito, la posible comisión o participación del contribuyente de que realizó esos hechos que la ley señala como delito, así como lugar y personas a las cuales se les va a girar esta orden de aprehensión. Dado caso de que no se cumplan esos requisitos, el juez de control no podrá determinar esta orden de aprehensión. El artículo subsecuentes del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este apartado de las órdenes de aprehensión, da la posibilidad de que no se gire esa orden de aprehensión por varias cosas: por no cumplir los requisitos la Fiscalía o el Ministerio Público Federal, o dos, por consideración los hechos que están narrados por la Fiscalía o el Ministerio Público ante el juez de control no constituyen hechos que la ley señale como delitos. Es muy importante también la capacitación en la reforma inmediata del año que viene para los operadores del sistema penal acusatorio. No nada más me refiero a una buena asesoría de los contribuyentes, de los empresarios, que tengan asesores que dominen la materia. Hoy ya no solamente basta dominar la materia de contabilidad o ser licenciado en Derecho o ser especialista en materia fiscal, sino ya se suma también un grado más de especialización que es la materia penal. Y la materia penal no solamente la parte dogmática, sino también un amplio conocimiento en la etapa procesal penal. Es por ello que estas reformas, a los cuales los invito un tema de capacitación por la especialización del tema, de este híbrido entre la materia fiscal y la materia penal, de que conozcan los penalistas la parte fiscal y los fiscalistas o contadores se acercan a las ramas de la dogmática penal para poder al momento de una audiencia, ya sea audiencia inicial, se determinen cuestiones de estos tópicos muy delicados, como podría ser la clasificación jurídica preliminar. Es decir, bajo esta reforma, al momento en que se gire esta orden de aprehensión, estos hechos, qué delito o cuál sería su clasificación jurídica por los cuales se te estaría formulando una imputación, se te estaría imputando, o en su caso vinculando a proceso. Y si nos vamos así la secuela procesal penal, una acusación, una formulación de acusación y de agotar ya un juicio, una sentencia condenatoria. Es por ello que se hace la invitación al empresario de contar de equipo especializado en estas materias, ya no nada más de su contador o su fiscalista, sino también de su penalista. Y por parte de la Fiscalía, pues tenemos, y lo hemos escuchado, que la Procuraduría
son un grupo de 300, ¿no? Los 300 es decir que estas personas que trabajan en la Procuraduría Fiscal son especializadas tanto en la materia fiscal como en la materia penal. Es decir, ellos traen un amplio dominio de estos temas y la implementación de esta reforma para el 2020 en caso de que ya formulen querellas. Hay datos en los cuales estas querellas formuladas por la Procuraduría tienen una efectividad muchísimo mayor porque están siendo especializados. Pero el punto aquí de los operadores que nos falta para el tema de la capacitación, para poder establecer argumentos y diálogos bajo una lógica jurídica del debate en el cual se va a estar hablando, por un lado, de la formulación de imputación que haría la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en compañía de la Procuraduría Fiscal, que son especialistas en las dos materias, fiscal y penal, versus especialistas que también dominen estas dos materias, para que los argumentos sea comprensible a nuestro tercer sujeto, que es el juez de control. Es por ello que a todos mis amigos, que también tengo muchos jueces de control en mis redes sociales, se les hace esta invitación a estos nuevos temas de especialización para poder comprender y resolver conforme a derecho y a la lógica jurídica al momento de expresar estos argumentos, cuál sería la decisión adecuada respecto de una postura de la Fiscalía o de la defensa en beneficio de los contribuyentes. Esto cabe hacer mención de que el diálogo de discusión del debate ya en una audiencia inicial, estamos en un supuesto, como lo establecimos, del derecho penal del enemigo. Aquí hay restricciones a ciertas garantías. Entonces el debate, como he escuchado a muchos colegas que hacen referencia de la violación de derechos fundamentales o de derechos del contribuyente en esta reforma penal fiscal, pero se están en una dogmática filosófica no correcta, porque en nuestra propia Constitución prevalecen de manera simultánea el sistema garantista, cuya filosofía es de Luigi Ferraioli, en el cual aquí nos habla de toda protección de derechos humanos, todo lo que ustedes gusten y manden hasta el 2019 en delitos fiscales, ese es aplicable. Pero también convive la dogmática del derecho penal del enemigo de Jacobs, en los cuales hay un régimen de excepción. Si bien es cierto existen estas garantías, es considerado un enemigo en el cual no va a tener derecho a estas garantías, y el tratamiento de defensa es diferente. Es por eso la importancia de conocer la materia, de tener las bases filosóficas de las corrientes actuales para poder comprender y poder ahora sí sentarnos en la mesa y hablar de estas reformas de materia penal fiscal. Ok, pues ya cuando está en disposición del juez de control el contribuyente, ya sea por un citatorio, por una orden de comparecencia o una orden de aprehensión, se va a señalar una audiencia en el cual se va a iniciar ya en sí el proceso. En esta audiencia inicial consta de varias etapas. Esta audiencia inicial, en un primer momento, debe de hacerse de conocimiento al imputado, en este caso el contribuyente, sus derechos constitucionales y sus derechos legales que cuenta al momento de esta detención. Posteriormente, de ser el caso, se va a calificar la legalidad de la detención. Como este tipo de delitos, la naturaleza no se va a aplicar la legal detención, ¿qué es lo que se va a estudiar? La legalidad de la orden de aprehensión. Posteriormente se va a señalar, le va a dar la oportunidad al Ministerio Público de formular imputación. Posteriormente, en la formulación de imputaciones, hacerle de conocimiento de los hechos que la ley señale como delito al contribuyente. En este caso vamos a ver si es 108, 109 fracción primera o fracción cuarta o 113 bis. Al momento de hacerle del conocimiento de los hechos, el imputado goza en este momento de señalar si quiere apegarse a la duplicidad del término para llegar de documentación y pruebas, las cuales tendrán esta naturaleza de pruebas para descalificar la formulación de imputación. Aquí se van a señalar medidas cautelares, y de ahí
Si decide que esa es la situación jurídica respecto del imputado, se van a señalar medidas cautelares que podrían ser desde prisión preventiva o cualquier otra que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si su decisión es que en ese momento se resuelva su situación jurídica, pasando de la formulación de imputación, pasaríamos a la solicitud del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso es lo señalado en el código, en el cual ya el juez de control va a escuchar los argumentos tanto de la fiscalía como de la defensa y va a determinar si procede o no una auto de vinculación a proceso. Si no procede una auto de vinculación a proceso, es decir que se quedan a salvo sus derechos, no hay delito, se suspende ahí, pero no limita a la fiscalía que sigue investigando y vuelve a iniciar por su procedimiento, lo hagan bien, vuelva a señalar una orden de aprehensión, formulación de imputación, una nueva audiencia para hacerle conocimiento de estos hechos. Pero de ser el caso de que se señale el acto de vinculación a proceso, aquí ya el contribuyente tiene una situación complicada. Hay que recordar los 4 supuestos. Si es imprudencial, pues no pasaríamos esta etapa. Si es un delito de defraudación simple, este sujeto podría llevar su procedimiento en libertad. De ser un EFO o un EDO, híjoles, aquí la situación ya se complica porque aquí sí aplicaría la medida de prisión, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Entonces, el último de los supuestos es de que una vez señalada el auto de vinculación al proceso, el juez de control va a señalar el cierre de la investigación, los cuales podrían ir de 2 a 6 meses, pero por el tipo de delitos no aplicarían los 2 meses, sería hasta 6 meses. Y aquí podría haber una prórroga dentro de ese plazo. Entonces, el riesgo aquí es de, ya el siguiente debate es respecto a las medidas cautelares. Las medidas cautelares para estos nuevos enemigos, que son los EFOS o los EDOS, la solicitud que haría la Fiscalía del Ministerio Público hacia el juez de control es de que estos contribuyentes estén privados de su libertad, que lleven su proceso privados de la libertad por ciertos factores de riesgo. Uno de ellos es el riesgo de fuga o la manipulación de las pruebas que estarían investigando para estos delitos. De ser ese el caso, es donde estas reformas ya se aplican para el año siguiente. Como vemos, aquí se aplican la restricción de los beneficios procesales bajo esta corriente del derecho penal del enemigo, porque hasta hoy, 2019, un sujeto que esté siendo investigado por un delito de defraudación fiscal o un equiparable a la defraudación fiscal, así como el 113 fracción tercera o 113 bis vigente, gozaría tanto de un acuerdo reparatorio así como de una suspensión condicional o un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad en esta reforma 2020 hace mención a que le da la facultad a la Procuraduría de otorgar este beneficio de criterio de oportunidad al tercero colaborador. El tercero colaborador es aquel que proporciona información que ayude a la investigación para llegar al beneficiario final, y este beneficiario final cubra la reparación del daño de la afectación del monto defraudado. Entonces, hasta aquí, queridos amigos, vemos que un poco de lo que estaremos hablando en los foros de Querétaro, de Coatzacoalcos, de Colima, de Manzanillo, Ciudad de México, y el año que viene en Puebla, de estos puntos y del impacto de la reforma penal fiscal y esta corriente de conocimiento del tratamiento en los delitos fiscales del derecho penal del enemigo. Para concluir, queridos amigos, respecto de esto del derecho penal del enemigo, yo, así como otros conocedores de la dogmática de este sistema, consideramos que estas políticas criminales no les son aplicables a sectores económicos como la materia fiscal o la materia financiera, porque este derecho penal del enemigo está destinado a otros delitos como es el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de órganos, el terrorismo, en los cuales hay una afectación de la pérdida de vidas.
Aquí el sector del derecho penal económico implica o inhibe la inversión en México y en años posteriores por querer regularizar o querer combatir prácticas que afectan al fisco federal y que con ello esté relacionada con temas de delincuencia organizada, pero en el camino y la mala aplicación o la mala asesoría de los contribuyentes podrían tener un riesgo de perder su libertad, perder su patrimonio, perderlo todo por la mala aplicación de esta reforma. Es por ello, queridos amigos, que les hacemos esta invitación a los foros, a las capacitaciones, a los cursos, y que se alleguen de especialistas para poder tener una tranquilidad de su negocio como contribuyente y como empresario. Pues, queridos amigos, me despido. Fue un gusto estar nuevamente aquí en mi casa, La Hora PA. Estamos en contacto. Síganme en mis redes sociales. Estoy como George RDZ, o también síganme en la página de la firma Rodríguez Gama Consultores Jurídicos. Muchas gracias.